la discusión sobre la forma de recibir la comunión se ha acrecentado en estos tiempos de COVID-19. Y, digamos, el consenso que existe, en base además a la normativa de la Iglesia, de que los fieles que desean recibir la comunión en la boca pueden recibir la comunión en la boca, se ha convertido en un tema creciente en muchos lugares y que ha llegado al pico en el mundo de habla española con la controversia en la diócesis argentina de San Rafael. El problema de la diócesis argentina de San Rafael, como saben ustedes, comenzó con el anuncio, digamos, que es lo que, digamos, salió de esta ciudad en la provincia de Mendoza, en Argentina, salió al mundo entero cuando el obispo anunció que la Santa Sede había pedido cerrar el seminario, ¿no? Y ya he hablado en varios puntos de vista sobre este tema del cierre del seminario, y sabemos que el cierre del seminario es una decisión tomada por el Vaticano y de alguna forma impuesta, como dice el obispo de San Rafael, el monseñor Eduardo María Taussig, que no le dieron la razón para el cierre del seminario, un seminario que nunca ha tenido un solo escándalo, que nunca ha tenido un caso público de corrupción y que ha sido, desde su existencia relativamente breve, ¿no?, de los 80s, uno de los seminarios más fecundos vocacionalmente en Argentina y probablemente en América Latina, por lo menos respecto de la proporción de su población, de la población de San Rafael, que es relativamente chica. Un seminario de 40 seminaristas es un excelente índice vocacional. Pero lo que sí dijo Monseñor Taussig, y acá repito, él dice que a él no le dieron la razón del Vaticano, no le dio razones de por qué se cierra, le dijeron se cierra o se cierra, máximo se cierra, ¿no? Entonces, sin embargo, él conectó esto con el debate de la recepción de la comunión en la mano o en la boca. Y esto comenzó, digamos, los fieles en San Rafael, una cantidad importante de los fieles reciben habitualmente la comunión en la boca. El retorno de las misas durante el COVID o después del COVID fue hecha en base a un acuerdo entre las tres diócesis de la provincia de Mendoza en Argentina y el pedido de las autoridades políticas, del gobernador y de las autoridades de salud en la provincia, de que la comunión durante este tiempo no se diera en la boca, ¿no?, para prevenir el contagio de las enfermedades, sino se diera en la mano. Entonces, muchos fieles han saltado, digamos, con este tema porque consideran, no sin razón, de que existe una violación de las normas de la Iglesia. Y efectivamente existe un documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que se llama Redemptionis Sacramentum, ¿no? Y este documento del 25 de marzo del 2004 claramente estipula que los fieles tienen siempre el derecho de recibir la comunión en la boca. 5 años después de que este documento se publicó, es decir, el 2009, hubo una consulta como las que suelen hacer los obispos cuando tienen alguna duda sobre algún tema. Hubo una consulta que fue dirigida a este mismo dicasterio, es decir, Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, diciendo, esta política es, digamos, permanente y universal, es decir, en todos lados se debe dar la comunión en la boca para quienes así lo solicitan. Y en esta carta, firmada por el subsecretario de entonces, un sacerdote norteamericano, el padre Anthony Ward, dice que efectivamente ante esta duda la congregación, el dicasterio, confirma que la comunión en la boca es un derecho universal de los fieles. Entonces existen este primer documento, el documento de 2004, luego
existe esta consulta que es también un documento oficial. En general, la mayoría de consultas sobre interpretación de textos se suelen dirigir a doctrina de la fe y algunas veces, como en este caso, al culto divino y disciplina de los sacramentos. Y esas respuestas sobre estas dudas forman parte de la enseñanza de la Iglesia, porque son interpretación oficial de la enseñanza de la Iglesia. Pero aquí, hermanos, esta respuesta obviamente nunca fue entendida en el contexto de algo relativamente sin precedentes, como es el COVID-19, esta pandemia. Entonces, hablando con varios canonistas, los canonistas dicen, mira, esta normativa de la Iglesia es real, es una normativa litúrgica, pero hay que recordar que los obispos tienen una autoridad canónica, es decir, bajo la ley de la Iglesia, y que específicamente el canon 233 del Código de Derecho Canónico, en el inciso segundo, no es un canon cortito, el 233, tiene un inciso 1 y un inciso 2, donde claramente dice que la autoridad eclesiástica, es decir, el obispo, es el que interpreta las normas, que tiene la autoridad para interpretar las normas respecto de la conducta que deben tener los fieles. Entonces, esta es una norma a la que han recurrido varias veces los obispos para decir, mira, en estas circunstancias específicas yo tengo la autoridad para establecer estas normas. Entonces, yo le preguntaba a estos canonistas diciendo, mira, tienes esta norma que es esta interpretación del canon 263, y por otro lado tienes estas normas de un documento de la Iglesia de 2004 y una interpretación de ese documento de 2009 que claramente dice que los fieles tienen el derecho de recibir la comunión en la boca ahí donde lo deseen hacer. Entonces, estos canonistas dicen, mira, estas son las circunstancias en las que varias veces las normativas de la Iglesia entran en conflicto y requieren una interpretación. Y un canonista me decía, ¿sabes cuál es la única forma en la que estas cosas pueden definirse? Es que es un escenario absolutamente imaginario, pero yo creo moralmente inaceptable. Pero este es el escenario que él decía. Mira, para saber exactamente cómo se interpretan estas dos normas que se contradicen, estos dos principios que se contradicen, esta interpretación del canon 233, que tiene precedentes, o sea, ya lo han usado varios obispos alrededor del mundo, y esta norma del documento del dicasterio del 2004, que es completamente vigente, y como digo, fue claramente interpretado por esta consulta a la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Él dice, lo que nos podría revelar cuál es la interpretación es que un sacerdote al que se le ha obligado a dar la comunión en la mano y se le ha amenazado con penas canónicas, como es lo que acaba de suceder en San Rafael, porque sabemos que Monseñor Taussig ha dicho que quienes se nieguen a dar la comunión exclusivamente en la mano van a ser sancionados canónicamente. Entonces, el único escenario es que el sacerdote desobedezca, que el obispo le imponga la pena canónica, por ejemplo, la suspensión de las facultades, y que este sacerdote apele a Roma, ¿no?, diciendo que el obispo ha abusado de su autoridad. Y esta apelación a Roma no es una apelación unidireccional, es decir, no existe una sola forma de apelar a Roma. Podría apelar a la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, podría apelar a la Congregación para el clero, ¿no?, porque él es un sacerdote que se siente abusado, digamos, por el obispo, o podría apelar a la Congregación para los obispos porque se está quejando de un obispo, ¿no?
Y cualquiera que sea el resultado que den en cualquiera de estos dicasterios, en el caso de que sea negativo para el sacerdote podría apelar finalmente a la asignatura apostólica, es decir, a lo que vendría a ser la Corte Suprema de la Iglesia desde el punto de vista canónico. Entonces, imagínense todo este proceso para que cuando termine, o sea, ya el COVID se haya acabado y la gente pueda comulgar tranquilamente en la boca en una diócesis como San Rafael, ¿no? Entonces, la conclusión de este canonista, que la he escogido porque, como digo, he hablado con varios hermanos, ¿no? Algunas de las entrevistas que hemos tenido con los canonistas las hemos publicado en la agencia Así Prensa. Algunas más las hemos publicado en Catholic News Agency, en nuestra agencia en inglés. De estos canonistas me quedo con la observación de uno de ellos, que es el que me puso este escenario complejo, ¿no? Me dice, mira, esto demuestra que las batallas legales al interior de la Iglesia podrían complicar los problemas en vez de resolverlos. ¿Por qué? Porque la normativa de la Iglesia, ¿no? El Código de Derecho Canónico, etc., supone la intención de los fieles de actuar con buena voluntad, actuar con espíritu eclesial, actuar con espíritu de obediencia. Entonces, él dice, si las partes, ¿no? Y especialmente los fieles, no digo únicamente los fieles, pero especialmente los fieles, y los sacerdotes, aunque crean que se está cometiendo una injusticia, saben que es temporal. Como Monseñor Tausig y en cualquier otra diócesis donde se ha prohibido la comunión en la boca, saben que esta medida es temporal. Y si no acaba cuando debería acabar, entonces los fieles tienen un caso más fuerte para recurrir a la Santa Sede, porque ahí sí un obispo no tendría razón para prohibir la comunión en la boca, porque estaría yendo directamente, sin ninguna condición especial, específica, como es la de la pandemia, negando lo que ha sido establecido por la normativa de la Iglesia a través del documento del 2004 y la consulta del 2009. Entonces, el asunto, hermanos, es que si seguimos solamente el camino legal, el camino canónico, el camino jurídico, no vamos a encontrar ni una solución ni vamos a encontrar paz. En eso coincido con el diagnóstico de este canonista, amigo mío. Y creo que nosotros tenemos que considerar que efectivamente nadie puede arrebatarle a los fieles el derecho de recibir la comunión en la boca, especialmente para quienes recibir la comunión en la boca no es materia de preferencia, sino que es materia de conciencia. Es decir, que en conciencia no pueden recibir la comunión de otra forma. Entonces, Monseñor Tausig ha dicho, bueno, que reciban la comunión espiritual hasta que en su conciencia acepten la forma de emergencia, de total emergencia, de recibir la comunión en la mano, o esperen al fin del COVID haciendo comuniones espirituales. Aquí el debate no es sobre si los fieles pueden recibir la comunión en la boca o no. Es sobre si el obispo puede tomar una medida temporal o no. Y los fieles para quienes es un tema de conciencia recibir la comunión en la boca, van a tener que escoger, y los sacerdotes que creen que tienen que darle a los fieles, que los fieles tienen ese derecho y que ese derecho no sobrepasa la autoridad del obispo en una circunstancia como la de COVID, y que más bien sobrepasa, el derecho del obispo, la potestad del obispo, van a tener que escoger si siguen un curso de confrontación o si siguen un curso de obediencia, sabiendo que esta es una situación temporal que está poniendo a prueba nuestra unidad como iglesia. Que tengan un buen día.